Es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo de Aspen Institute México. Y querido Juan Ramón, muy buenas tardes, me da una enorme alegría hablar contigo este lunes como todos los lunes. Y nos quedamos el lunes en un punto. El derecho de cada quien a elegir cómo morir, qué quiere que le hagan, qué quiere que no le hagan, que fue el motivo de este encuentro inusitado en la Facultad de Medicina, donde siempre se ha hablado de vida y en este seminario se habló de muerte. Estudiantes y los jóvenes médicos empiezan también a tener un concepto distinto de la muerte, como parte de la vida y no necesariamente como ese enemigo a vencer que se tuvo durante mucho tiempo. Y entonces, con los avances de la ciencia y de la técnica y el incremento en la esperanza de vida que ha ocurrido en nuestro país y en prácticamente todo el mundo, pues en realidad hoy tenemos muchas más márgenes para poder ayudar y aliviar a las personas que están en la etapa final de la vida, donde llegaremos todos algún día, Joaquín. Sí, pero cada quien a su turno, ¿no? Cada quien a su turno, y uno nunca sabe aquí en qué lugar está en ese turno. Es cierto. Pero si no morimos de muerte repentina, que es una posibilidad, ya sea porque tenemos un ataque masivo al corazón, o una hemorragia cerebral, o morimos en un accidente de tránsito, o somos víctimas en nuestro país de un suceso violento, en este país tenemos también el riesgo de que eso ocurra, y mayor del que nos imaginamos, desafortunadamente. Pero si eso no pasa, lo más probable es que hacia el final de nuestra vida estemos en manos de un médico y a lo mejor estamos hospitalizados. Y a lo mejor ya no tenemos toda la posibilidad de decir y decidir en ese momento qué queremos que se haga con nosotros. Y entonces aquí es donde han entrado en juego los derechos humanos, entre los cuales destaca el derecho a elegir al final de la vida qué quiere uno que le hagan los médicos y qué prefiere uno que no le hagan, lo cual es una enorme diferencia también. El problema no es solo de los médicos, sino es un tema que nos involucra a todos como personas con derechos. Y el derecho a la autodeterminación personal implica, como bien lo señala, por cierto, la recientemente aprobada y hoy también impugnada Constitución de la Ciudad de México. Pero creo que uno de los capítulos que no está impugnado tiene que ver, afortunadamente, con libertades y derechos, y el derecho a la autodeterminación personal señala con claridad que la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Fíjate. Y me parece que es un paso fundamental en el ordenamiento jurídico. No sé qué piensas. Sí, fíjate, Juan Ramón, tengo estos datos de hoy de la Organización Mundial de la Salud que dicen: el cáncer de pulmón, la diabetes y el Alzheimer han desplazado el VIH-Sida, la tuberculosis y enfermedades diarreicas en el ranking de las principales causas de muerte en el mundo. De acuerdo con la OMS, desde hace 15 años las cardiopatías isquémicas, los accidentes cerebrovasculares, las infecciones respiratorias, así como la enfermedad pulmonar crónica han ocupado la misma posición dentro de las 4 principales causas de muerte. Pero ahora el cáncer pulmonar, traqueal y de bronquios y la diabetes se sitúan el cáncer en la 5ª posición, la diabetes en el 6º y el Alzheimer y otras demencias que antes no figuraban ya es la 7ª causa de muerte en el mundo según la OMS, y en México dice que también aplica a este ranking. Así es, Joaquín. Entonces, todo este grupo de enfermedades que señalas, con base en el reporte de la Organización Mundial de la Salud, nos dan precisamente la oportunidad a elegir, y tenemos que preguntarnos, ahora que todavía estamos en condiciones de hacerlo,
quienes tenemos por fortuna todavía todas nuestras facultades mentales, o por lo menos eso creemos, que las tenemos vigentes, podemos preguntarnos y contestarnos con la ayuda quizá de un médico, pero sobre todo de un notario, a través de la voluntad anticipada, qué queremos que se nos haga en un momento dado y qué no queremos que se nos haga. ¿Aceptas o no tratamientos para soporte vital? Así se les llama. Es decir, ¿aceptas que si por tu diabetes el riñón te falla y ya no funciona de manera natural, aceptas que te conecten a un riñón artificial, es decir, que te metan a diálisis, o no? Si en el curso de tu hospitalización haces un paro respiratorio, ¿aceptas o no que te entuben y que te conecten a un pulmón artificial? Si haces un paro cardíaco, ¿aceptas o no que te resuciten? Bueno, tenemos la oportunidad de elegir. Podemos también optar por no elegir y dejarlo en manos, pues, de quien esté al cargo de nuestra salud en esos momentos. Pero a mí me parece que rescatando este principio de la autodeterminación personal, es una gran oportunidad que hoy tenemos los seres humanos, porque la calidad al final de la vida, los cuidados paliativos, Joaquín, y la sedación paliativa, no significan, como lo decíamos hace una semana, y lo vuelvo a subrayar, no significan eutanasia, Sí. Porque no se trata de acortar la vida, sino de aliviar el sufrimiento al final de la vida. Y que son dos cosas distintas, son diferentes, y por eso conviene enfatizar que hablar de cuidados paliativos, hablar de una sedación paliativa, hablar de no aceptar ciertos tratamientos, no tiene que ver con la eutanasia. Fíjate, Joaquín, en la misma línea de las cifras que tú dabas, Sí. el 30% de los pacientes con cáncer que se mueren siguen en quimioterapia 10 días antes de morir. Es decir, esa quimioterapia que seguramente los llenó de efectos colaterales, se les seguía dando 10 días antes de morir. A lo mejor, si se hubiera interrumpido un poco antes, esos últimos días son menos malos. Es decir, tenemos que entrar en un análisis objetivo, ponderado, racional. Por eso le decíamos a los médicos familiares en la Facultad de Medicina, ustedes tienen que preguntarles a sus enfermos de edad avanzada, digamos, si han pensado qué van a querer que les ocurra cuando se acerque el final de la vida. Y una forma que tenemos de hacerlo efectivo ya es firmando nuestra voluntad anticipada, haciéndolo con tiempo, con la ayuda de un notario, porque tiene que estar obviamente esto notarizado, para que podamos decir, oigan, si yo pierdo el conocimiento, yo no quiero que me hagan esto, o no quisiera que me metieran en una unidad de cuidados intensivos y me dejaran ahí 3 o 4 meses, porque hoy lo pueden hacer. El poder de la ciencia y de la tecnología es tal que puedes acabar sin conocimiento, conectado a un riñón, a un pulmón, con una sonda para alimentarte y mantenerte ahí 3 meses o más. Oye, Juan Ramón, te doy el caso de Schumacher. El accidente de Schumacher esquiando fue el 30 de diciembre de 2013, 14, 15, 16. Hace más de 3 años lo tienen en estado vegetativo y dicen que lo han visto que llora. Pues bueno, sí, es que fíjate que cuando estás en esas condiciones, aunque lo más probable es que tu estado de conciencia ya esté, si no totalmente desconectado, semidesconectado, también los estudios que se han hecho nos muestran que es altamente probable que algunas funciones cerebrales superiores, así se les conoce, mantengan una cierta actividad. Entonces, imagínate tú el sufrimiento que eso representa para alguien que está consciente
pero está consciente que no se puede mover, que no puede comer, que no puede hablar, y que de todas maneras se da cuenta que se está consumiendo. La pregunta es, si tú quisieras, si yo quisiera, si los que nos están escuchando o viendo hoy en tu programa quisieran que eso ocurriera o preferirían que eso no ocurriera. Yo en lo personal, sí, para mi calidad de vida, habiendo estado como médico cerca de la vida y cerca de la muerte, yo creo que sí hay un momento en el que si yo tengo opción, y así está en mi voluntad anticipada desde ahora, si yo no muero de una muerte repentina en la que pues no tenga nada que decir porque nadie se la imaginaba, y en fin, esto también puede ocurrir, pero si hubiera en mi caso algo que decir, hay cosas que yo no quisiera que me hicieran. Lo tengo muy definido y esa es mi voluntad anticipada. No se trata de acortar mi vida, no estoy pensando en ninguna forma de eutanasia, no estoy pensando en ninguna forma de autodestrucción, estoy pensando en una forma de elegir, a lo cual tengo derecho, si las circunstancias así se presentan, lo que yo quisiera que me hicieran y lo que no quisiera que me hicieran. Yo no soy de los que quiero estar en una unidad de cuidados intensivos entubado 3 meses. Además de todo, con un costo extraordinariamente elevado, porque ese es el otro tema, Pero fíjate que, más allá del costo económico, también está mostrado que estas formas de prolongar innecesariamente la vida son extraordinariamente desgastantes para los familiares, para los deudos. Nada más estresante al final de la vida de un ser querido que estar en esa circunstancia. Entonces, bueno, pues hay una dosis de racionalidad y en buena hora los médicos están cobrando más conciencia de esto y ojalá que también todas las personas, las ciudadanas y los ciudadanos tengamos conciencia de que tenemos el derecho a elegir a través de nuestra voluntad anticipada. Tenemos el derecho a decir si aceptamos o no en un momento dado estas formas de prolongar la vida, de seguir con tratamientos que finalmente no resuelven, pero sí alargan, en mi opinión, a veces innecesariamente la existencia. Bueno, ahí está el tema, ahí está el marco jurídico, por cierto, creo que es de los temas que muestran que nuestra Constitución en la Ciudad de México tiene muchos elementos, Joaquín, que están muy bien planteados. Y este es uno de ellos. Si hay otros que sean sujetos a un debate jurídico, me parece también muy bien. Qué bueno que haya alegatos jurídicos sobre algunos temas, ojalá no lo politicen de más. Los temas que a mí me tocó analizar y revisar en el proceso previo, obviamente yo no fui constituyente, pero sí tuve la oportunidad por invitación del jefe de gobierno de participar en algunos aspectos de ese ordenamiento jurídico, y uno de ellos fue el derecho a una muerte digna como parte de una vida digna. Bueno, entiendo que no está impugnado. Si estuviese, pues con mucho gusto lo debatimos, porque creo que hay buenos argumentos para apuntalarlo. Está a favor de la dignidad, de la libertad, de la autodeterminación, y no creo que trastoca absolutamente en lo más mínimo las creencias personales que pueda tener cada uno de nosotros, que también son muy respetables. Así es, Juan Ramón, eso no está tocado, y yo quisiera que la próxima semana, si tú estás de acuerdo, por supuesto, tú eres el que pone el tema, le diéramos una vuelta a esto, porque finalmente esa decisión sobre la muerte anticipada, lo que le quita también a las familias es un peso y una decisión que a veces no se quiere tomar y que a veces rompen familias. Y que no se ponen de acuerdo, Joaquín. Así es. Porque también ocurre, y lo he visto como médico, y creo que muchos de tu audiencia habrán sabido de manera directa o indirecta de casos similares,
que cuando alguien está en esa circunstancia, unos hijos opinan una cosa, otros opinan otra, las familias en efecto se dividen, se polarizan, y todo esto se suma a ese desgaste brutal que finalmente acaba siendo una gran tragedia, porque a la pérdida que genera un enorme dolor, a la pérdida del familiar, del ser querido, vino todo este desgaste. Y fíjate, en México hoy, Joaquín, se habrán de morir 1,796 personas, que es lo que mueren al día en este país. ¿Cuántos de ellos están en estos momentos, a lo mejor en estas circunstancias que tú y yo estamos ahora comentando de manera hipotética, pero que no es tan hipotética cuando te vas a los hospitales, cuando te vas a las unidades de cuidados intensivos, porque ahí están ocurriendo en este momento dramas como el que tú y yo estamos conversando esta tarde? Bien querido Juan Ramón, me da mucho gusto, como todos los lunes, dejas muchas cosas en la cabeza y a veces hasta en el alma, te lo aprecio mucho, y nos vemos el lunes para hablar del tema que tú pongas, por supuesto. El próximo lunes nos veremos, ya no será asueto como hoy, ya será un lunes regular, pero también en los lunes de asueto oficial hacemos con mucho gusto comentarios, conversamos contigo y con tu auditorio. Buenas tardes a todos. Gracias, querido Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias, doctor, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, de la que fue rector 8 años, presidente del Consejo del Aspen Institute México. Muchísimas gracias.